Buenos días, Master. A ver si... Gracias por esta labor. Gracias, Señor Jesús. Estimado doctor, muy buenas días o tardes en Brasil. Estimados estudiantes, muy buenos días. Buen día, Master. Buenos días, Master. Buenos días, Master. Doctor Buenos días, ¿cómo está Master. usted? Buenos días, Master. Voy a poner Buenos días, Master. al doctor. Muy buenos días. Buenos días, Master. Estimado doctor, recibo un cordial saludo de quienes hacemos la Universidad Estatal de Milagro. En nuestro grupo de trabajo de investigación es ODEME y estamos fomentando entre los compañeros, tanto docentes como estudiantes, la participación activa en la investigación. Agradecemos infinitamente su colaboración y pues el grupo de trabajo es suyo, ¿sí? Muchas gracias de parte de la universidad y de la Facultad de Economía, sobre todo que hizo la gestión en línea, hizo la gestión para poder tenerlo con nosotros. Es un honor que se encuentre presente. Muchas gracias, John. Un saludo desde Río de Janeiro ahí a su ciudad, a la universidad, a los colegas que trabajan ahí. Es un placer siempre estar intentando, ayudando, difundiendo las cosas que se hace por aquí. Entonces vamos a ver qué se hace esto aquí. A ver, me permiten. Bueno, el panel es suyo, yo apago. Javier Villegas está dándome una mano y puede, básicamente, cualquier cosa con él, yo voy a estar también conectado, atento a su charla. Gracias y podemos empezar. Yo me retiro de la sala de acá y estoy atento igual de su participación, pero Javier va a ser el contacto directo primario. Ya, ok. ¿Sí? Muchas gracias. Lo dejo con su público. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, otra vez muy buenas tardes a todos. Es un placer estar esta vez con ustedes desde Río de Janeiro. Yo soy peruano, de ahí que un poco hablo el español, digamos. Bien, esta tarde vamos a conversar un poco, disculpen, tarde y mañana, por el horario, sobre datos. John me dice, queremos que nos dé una idea sobre qué se puede hacer con los datos. Entonces vamos en ese sentido a dar una charla sobre datos, sobre ciencia de datos y qué se puede hacer con los datos, ¿no? Bien, yo trabajo algún tiempo ya aquí en el Brasil, trabajé en el área de inteligencia artificial, actualmente trabajo con ciencia de datos, hice hasta ahorita 3 postdoctorados que trabajo con datos, actualmente trabajo con datos de agricultura digital. En ese sentido, digamos, apareció los datos y de ahí comenzaron a ver qué se hace con los datos, que los datos están en todo lugar. Ustedes mismos están llenos de datos. Cada uno tiene celular, tiene computadora.
y están recibiendo datos y produciendo datos. Muy bien, ya. Silvana, diga. Buenos días. ¿Era alguna pregunta? Por favor, pueden preguntar. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una charla de motivación sobre el poder de los datos, una herramienta para la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar ahí con lo siguiente. La pregunta es, todo el mundo ya escuchó, ya vio por televisión, por revistas, por televisión. Sí, diga, Dayana, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa? No sé. A ver, levantaron la mano. ¿Ya? Entonces la idea es saber qué es ciencia de datos primero. Un área que se está, o que mucha gente trabaja, dice que es científico de datos, ¿no? Ya hay algunos que ya incluso en su correo de mail es científico de datos, ¿no? Es una nueva tendencia que está en función de los datos. Entonces, primero vamos a hablar qué es ciencia de datos. Ciencia de datos no es más que el conjunto de datos que se estudia, esos datos en busca de algunas informaciones significativas para encontrar valor a los datos, ¿no? Observen que ustedes están trabajando con datos, tienen datos, pero la pregunta es, ¿ustedes sacan valor o de alguno de esos tipos de datos que ustedes tienen? Parece que algunos tienen algunas aplicaciones, otras no, pero tiene gente que está vendiendo esos datos, comprando esos datos que ustedes producen, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos datos, ¿cómo se pueden utilizar, digamos, de forma práctica, rápida? Digamos, por aquí se construyen aplicativos para venta de las pequeñas tienditas, bodegas que se le llama, y también venta de otros artículos. Son aplicaciones que se crean rápido en función de los datos, debido a que todo el mundo tiene datos. Muy bien, entonces yendo a esa parte de esos datos, observen quién construye los datos, quién trabaja con los datos. Es un área que comporta todo eso llamada ciencia de datos. En el fondo, esa ciencia de datos es un grupo multidisciplinario que trabaja. ¿Quién trabaja en esa ciencia de datos? Un matemático, un estadístico, un ingeniero de computación básicos, 3. Además de eso, se adiciona un especialista en el dominio. ¿Qué significa ese especialista en el dominio? Digamos, porque puede suceder que hay científico de datos en medicina. ¿Y ahí cómo funciona? Entonces, quien dirige, quien gerencia ese grupo multidisciplinario es el médico, porque él es el que conoce el ambiente para hacer sistemas en medicina y él sabe todas esas técnicas. Entonces él gerencia al matemático, al estadístico y al ingeniero de computación. Pero nosotros encontramos otro problema y que a veces la universidad, por lo menos la experiencia que yo tengo en Perú, aquí en Brasil, creamos carreras que en muchas de las veces la persona que sale de todas esas carreras hace investigación solito ahí, ¿no? El matemático comienza a hacer sus teorías, a demostrar sus teoremas, pero él no es capaz de informar de su trabajo de una forma simple o conversar con un ingeniero. Él no puede hacer eso porque no fue formado para eso. El ingeniero también trabaja muy bien, hace sus modelos, sus simulaciones, pero él no es capaz de vender ese producto que él hace para un estadístico. El estadístico también es maravilla de persona en estadística, pero él no es capaz de transmitir el conocimiento que él sabe para un matemático, para
un ingeniero o tal vez para sus alumnos. Entonces él es excelente profesional, mas él no consigue dar esa información que él sabe de una forma simple para las otras personas. ¿Entendió? Entonces, esa es tal vez una de las dificultades que se encuentra. Entonces, dentro de ese grupo multidisciplinario que trabaja, como les digo, el matemático, el estadístico, el ingeniero, aparece las nuevas tendencias, las nuevas orientaciones. Por ejemplo, para complicar un poco más, aparece inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Y qué es inteligencia artificial? ¿Son conceptos nuevos? No, es concepto viejo, desde 1960 y aparece. El problema es que no se le daba mucha atención a eso. No sé, ¿alguien quiere preguntar? ¿Levantó la mano ahí? No, creo que no. Muy bien, entonces aparece inteligencia artificial. La inteligencia artificial, digamos, es otro concepto que viene a ayudar a resolver algunos problemas. ¿Ah? Entonces, con ese concepto de inteligencia artificial aparecen otras tendencias otra vez, como la información inicialmente era pequeña. ¿No? Diga, Nicolás, ¿algún levantó la mano? ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días. A ver, en este caso, bueno, en la empresa que yo trabajo, ellos manejan un sistema que automáticamente, acorde, supongo que maneja todos los rangos de inventario, genera una estadística y una media. Esa media se la daría a la inteligencia artificial para que ellos puedan tener un stock promedio y no ni pasarse ni estar bajo el requerimiento. O sea, ahí estamos involucrando algunos campos. Sí, se involucra, solo que en ese caso la inteligencia artificial, quiero que se entienda bien, la inteligencia artificial, digamos, es un campo teórico, donde se hace la mayoría se analiza, digamos, las eficiencias de los algoritmos, ¿entendió? Tiempo computacional, esas cosas. Ahora, si yo hablo de querer automatizar, ya estoy en una idea que la inteligencia artificial me da el soporte para yo trabajar con machine learning, deep learning, que es otra cosita un poquito más adelante, porque ya se trata de aprendizaje. ¿Entendiste? E igual, por ejemplo, el ingeniero trabaja muy bien, más ¿cuál es el soporte del ingeniero? Las matemáticas. Si él no sabe matemáticas, prácticamente está en la calle. Exactamente lo que hago, como se hace machine learning, deep learning, todo lo que está ahí está soportado por inteligencia artificial, que el que estudia los algoritmos y digamos, las velocidades de ejecución de esos algoritmos. Perfecto, Nicolás. Gracias. Muy bien. Entonces, pasando a eso ahí, ya viene la inteligencia artificial a ayudar a eso y a veces a complicar porque los datos ya no son pocos, son muchos. Ahí aparece la idea del Big Data. Muy bien, ¿qué soporta el Big Data? ¿No? Ahí aparecen otras herramientas, otros lenguajes de programación, otros conceptos que tienen que trabajar con el volumen de información grande mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que es la ciencia de datos. Entonces, la ciencia de datos es un conjunto de personas que trabajan en equipo multidisciplinario. Fundamentalmente se necesita matemáticas, se necesita estadística, ¿ya? Ingeniería de computación. Entonces, la mayoría debe haber visto eso, que aquí, por ejemplo, la ciencia de datos no es más que, aquí solamente la intersección, pueden ver ahí, intersección. De un lado está ciencias de la computación, aquí. O sea, observen que no dice ni ingeniería, es ciencias de la computación. Entonces está hablando de todos los tipos de sistemas que viene desde el hardware, software y conocimiento teórico. Y en otro lado, las matemáticas, ¿no? Y en la parte de abajo, el dominio del experto, ¿no? Aquí aparece el especialista. Entonces, cualquier persona puede decir, yo soy científico de datos, puede ser un médico, un abogado, un estadístico, un matemático, un ingeniero, ¿no? Solo que él tiene que conocer toda esa gama para poder trabajar con ellos.
¿Sí? Diga, Nicolás, alzó la mano otra vez, a ver. ¿O no? ¿Ya? Entonces se tiene ahí, dentro de esas intersecciones se tiene procesamiento de datos, aquí procesamiento de datos, pesquisa estadística o investigación estadística, y aquí encima ustedes observan que está el famoso aprendizaje automático, machine learning, ¿no? Entonces, esas son las nuevas tendencias que aparecen en el mercado. Y imagino que la universidad está pensando en eso, en abrir nuevas carreras para el futuro, porque eso es lo que demanda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ya se están creando aquí disciplinas de graduación en ciencia de datos, ¿entendió? Con todo eso ahí, porque el mercado necesita de ellos, de ese profesional, porque no hay científico de datos en el mercado y el salario es bastante acogedor, bueno. Aquí por lo menos de 14.000, 15.000 reales es el mínimo que entra, ¿no? Entonces observen que es un mercado que requiere gente que trabaje como analista de datos, como ingeniero de datos, como científico de datos, porque tiene muchos datos, mucha información. Sí, diga, Brenda. ¿Alguien levanta la mano? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buena. Sí, justamente lo que acaba, simplemente acotar algo. También lo que carreras como la tecnología de la información, que ahora se ve bastante. Sí, esas Es son lo las que nuevas ahora, tendencias, las ¿no? nuevas, exactamente, de acuerdo a lo que ahora está marcando. Justamente como indicaba, la tecnología ha avanzado muchísimo con las IAs y hoy en día se ven muchas carreras que están enfocadas a esto, a estudiar todo lo que son las tecnologías. Sí, exactamente eso. Entonces, el mercado exige, ¿no? Y la universidad tiene que pensar o repensar esas cosas. Yo recuerdo que en Perú antes había una carrera, demoraba 10, 15 años para modernizar la currícula. Ahora no, ahora cada 2 años, 3 años ya, o cada 3 años tiene que modificarlo, obligatorio, porque el mercado lo exige, ¿no? Si no, estamos formando gente para quién, ¿no? Porque la idea de formar gente es para el mercado, ¿no? Entonces, yendo en ese tipo de la ciencia de datos, ese es el ciclo que nosotros tenemos o hacemos constantemente en ciencia de datos. ¿Qué primero que tenemos? Aquí tenemos 2 puntos importantes. Primero, aquí, a ver. Primero, entender los datos. Primero tengo el problema. Aquí yo tengo el problema. Muy bien, voy a trabajar al mercado y me dan un problema. Bueno, tengo que pensar el problema, los pros, los contras. Ya me dieron un conjunto de datos o me dan una investigación, digamos, sobre datos. Vamos a suponer que les dan para investigar, qué sé yo, cuestiones educacionales de alumnos de todo el país, digamos, para tentar el objetivo final será, por ejemplo, hacer algún tipo de política pública del gobierno y te dice, bueno, los datos, captúrame los datos de todos los estudiantes a nivel universitario de todo el país. Entonces se van a encontrar con el problema y dice, muy bien, tengo datos, cada universidad tiene sus datos, sus bases de datos, pero la pregunta es, ¿esos datos lo puedo usar o no? La universidad A, esa base de datos que utiliza, ¿es compatible con de la universidad B o C o D? Porque al final tengo que juntarlos todos, de todas esas universidades, esas bases de datos. ¿Será posible? Es posible que sí, es posible que no. En la mayoría de los casos la respuesta va a ser no, porque cada universidad, dado que no hay una política de datos, cada universidad ha mandado a hacer su sistema de gerenciamiento de datos independientemente de las otras. En otros casos, tal vez el país o el gobierno ha determinado una tendencia de que todo el mundo tenga bajo un determinado sistema para hacer, ¿no? Y ahí se encuentra con ese problema. Entonces, hay que pensar los objetivos que quiere esos datos. Entonces, una vez que me dan el problema, el segundo paso que yo debo tener en cuenta sobre los datos, cómo adquirir esos datos. Yo quiero juntar todos esos datos de todas las bases de datos del país. ¿Cómo lo hago? ¿Son pocos? ¿Son muchos?
Imagínense que Perú o Ecuador todavía son pequeños. No sé cuánto de población tiene Ecuador, ¿no? Imagínate aquí en el Brasil somos... Sí, diga, Galo. Máster, en tal caso, todos esos datos se podrían adquirir del Ministerio de Educación. Tal vez mandan una copia a cada universidad de sus registros estadísticos al ministerio y de ahí lo podríamos obtener. Sí, efectivamente, Galo, podría ser eso, sí, pero si manda registro, si el sistema o el Ministerio de Educación tiene un sistema que comporte eso, ¿no? Si no lo mandaba en registro, en papel, ¿entendió? Ese es el problema. Entonces, imagínense ahí el volumen que tienen a nivel del país. Ahí no sé, el Perú tiene 32 millones de habitantes, ahí no sé cuántos tiene, vamos a suponer que esté por ahí 35 o menos. Observen el volumen de datos que tienen. Aquí nosotros somos 320 millones, imaginen el volumen de datos de esos, cuántos son estudiantes universitarios a nivel de graduación y a nivel superior. Es muchos datos. Entonces ahí el primer problema, cómo yo adquiero esos datos, lo que llama requerimiento de los datos, ¿no? Junto a esos datos, para juntar esos datos van a aparecer varios tipos de problemas, ¿no? De consistencia, de tipo de campo, ya pensando que los datos están en algún lugar, en algún registro. Yo los puedo utilizar, los puedo juntar, qué sé yo, ¿cómo va a ser eso? Sí, diga Manuel. Muy buenos días, compañeros. Sí, diga. Yo tenía una consultita, hablando justamente de los datos. Nosotros a nivel público existen organismos estatales, por ejemplo, el Registro Civil, que maneja una base de datos grande, donde lleva el control inclusive de todos, y otro de los sistemas es justamente el sistema del ESIGEB, que es a nivel financiero, que maneja casi en forma unificada todos los procesos financieros. Es verdad, sí, existe de esos, ¿no? De esos sistemas. Me refiero que a veces, por lo menos los A sistemas... nivel privado tal vez, o no. Sí, los sistemas existen ya algunos, digamos, pero todo no está integrado. Por ejemplo, el registro civil es una información pública, ¿no? Por Vamos ejemplo, a a nivel llegar por registro ahí. civil es una información pública. Ajá. ¿Entendió? Sí, pero... Muchas gracias, muy gentil, esa no va a ser una. Sí, Muy bien. muy bien. Entonces, observen que vamos a tener varios O problemas sea, lo que ahí. querías complementarle. Sí, diga. Claro, lo que quería es justamente si se podría, tal vez se podría integrar esos sistemas en un solo, donde se pueda manejar una sola información, que sea única y exclusiva, que sea a nivel público, por ejemplo. ¿Se podría hacerlo, por favor? Claro que sí, más eso va a depender de políticas del Estado, ¿entendiste? Porque, ¿qué sucede? Mira, nosotros trabajamos un sistema donde aquí es sistema por Estado, entonces siempre existe, vamos a llegar a eso en lo que es la ética de los datos, ¿no? Entonces, por cuestiones políticas, cada Estado hace su propio sistema, contrata sus propias empresas, pero a la hora de unirlo, es el problema, ¿no? Que no consigue unir porque existen intereses para que eso no sea hecho. ¿Entendió? Es cuestiones políticas, cuestiones de dinero que viene por atrás, que yo no voy a hablar aquí. Entonces aparecen muchos problemas para hacer eso. Porque imagínate el país con una sola base de datos de los diferentes estados del gobierno, puede gerenciar, puede plantear políticas públicas sobre el trabajo, sobre registros, de una forma más fácil. Pero hay alguien que se beneficia porque eso no funcione así, ¿no? Diga, Galo. Brenda. Sí, pues estaba esperando que hable Galo, como alzó la mano primero. Pero también si pasa esto,
también podría ser más vulnerable. Exactamente. Eso ahí, esos son los problemas que les digo que aparece cuando se comienza a trabajar con los datos, vulnerable. ¿Entendió? Y los datos que contienen personas, los datos de personas no se pueden divulgar. ¿Entendió? Tienen que tener una ley, tienen que pasar por un consejo de ética para poder divulgar los datos de personas, ¿entendió? Aquí se le llama, siempre tiene su ley aquí de ley general de protección de los datos personales. Imagino que por ahí también debe haber. Claro, porque por ejemplo, disculpe que le interrumpa. Sí, diga. Por ejemplo, cuando uno descarga una aplicación, o sea, todo eso a uno le preguntan que si uno permite que sus datos sean, no recuerdo la palabra correcta, que si puede compartir los datos, Sí, que esa aplicación justamente recopila contraseñas, recopila un sinnúmero de datos, así como usted indica. Y, o sea, y con todas las aplicaciones, creería yo que todas las aplicaciones que uno baja, incluso, o sea, ahorita los teléfonos son hasta inteligentes, porque uno dice algo y ellos ya están ahí, uno abre la aplicación o abre algo y le sale automáticamente lo que como que han escuchado, por decirlo así, ese término. Y eso es verdad, Brenda. Existe ahí, ya vamos a hablar unos casos de esos que se le llama, por ejemplo, de marketing digital. Sí, diga, Manuel. Manuel. Asuntito, por favor. Hay un asunto, aquí por ejemplo tenemos una ley que se trató de que los datos sean manejados adecuadamente, controlados. La ley de transparencia, por ejemplo, tenemos, en la cual ellos, a través de la ley, se puede transparentar cierta información. Claro, a nivel Estado no, porque hay información que es calificada, entonces la información calificada no puede divulgarse a través de... Pero sí, por ejemplo, a través de la ley de transparencia, permitieron que cierta información pueda conocer el público en general. Perfecto. ¿Entendió? Entonces eso sucede, ¿no? Entonces cuando vamos a trabajar de los datos van a aparecer una serie de problemas. Problemas políticos, problemas sociales, que no puedes divulgar los datos. Diga, Marlon. Buenos días, máster, compañeros, buenos días. Sí, en realidad solamente acotar eso, que todo va a depender de las manos que manejen esos datos, porque el sigilo siempre va a ser adecuado en cierta información. Hay información muy delicada que no puede ser de conocimiento público. Entonces, pienso que hay una ventaja y una desventaja. La ventaja al agrupar todo es que la información está de una manera mucho más rápida, pero al mismo tiempo, si no se tiene el control o el sigilo adecuado, puede ser peligroso que información demasiado delicada sea expuesta al público. Eso, máster, nada más. Muy bien, gracias, Marlon. Entonces eso sucede mismo, por eso aquí existe la ley general de protección de los datos de las personas. Tú puedes trabajar, pedir esos datos, solamente que cuando te dan, aquí se le llama, en el preprocesamiento se llama anonimización de datos. Entonces, digamos, como yo sé de las personas, tiene un DNI, aquí se tiene DNI, un CPF, de dónde vive, y algunos datos, 3 o 4 campos, automáticamente lo eliminan, lo sacan y te dan el resto, toma, ahora trabaja con eso. Para la idea es que no sepan quiénes las personas, ni dónde viven, ni la calle, o sea, las cuestiones, eso se lo quita, ¿no? Es el primer paso que se debe tener. Otra de las cosas que vamos a hablar, la parte de la ética, ¿no? Entonces, la formación de la ética de las personas que trabajan tienen que ser, por lo menos, que digan que van a hacer un buen trabajo, que va a ser para fines de ayuda, qué sé yo. ¿Entendeu? Hay que pensar todo eso. Entonces, en esa parte de requerimiento de datos, extracción de datos, lo puedes sacar los datos de lugares hechos, de base de datos, de las redes sociales, de pedir información vía formularios, una serie de cosas que ya tienen los datos. Muy bien, una vez que tiene los datos, el segundo paso es juntar esos datos, hacer una sola tabla o hacer un solo banco de datos para poderlo usar más adelante, ¿no? Eso se llama colección de datos. Después hay entender los datos, que vamos a ver aquí, no se va a tratar eso más,
se llegaría al segundo paso aquí. El tercero es entender los datos, de ahí la parte de preparación de datos. La parte de preparación de los datos es la parte más pesada que existe en un proyecto de ciencia de datos. Muy bien, la pregunta es eso, estamos yendo ahí a responder qué las herramientas pueden ayudar. Entonces, eso es lo que estamos queriendo hacer. La preparación de los datos es la parte más pesada que existe, que se le puede hacer manual, más no hay otra forma. Digamos, aquí se entra en el campo de los datos voluminosos. Entonces, ¿cómo yo hago? Utilizo herramientas, por ejemplo, de estadística que me facilitan el trabajar, el preparar esos datos desde el inicio, desde la captura, transformación, ¿no? Y verificar si esos datos son consistenciados o no, ¿no? Porque vamos a encontrar una serie de problemas ahí. Diga, alguien levantó la mano, entonces vamos a trabajar con eso, ¿no? Preparación de datos. Esa preparación de datos se gasta por lo menos entre 60 a 70% de todo el tiempo de un proyecto, digamos, en la vida real. Entonces, observen, es un trabajo pesado. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a pasar otro, vamos a ver eso un poco más al detalle. Entonces, ¿qué es lo que hace en la ciencia de datos? Nosotros tenemos una persona que lo único que hace aquí, colección, integración de los datos, preprocesa los datos y análisis, exploración, ¿no? Nosotros vamos a tener solamente aquí la conferencia, ¿no? Y aquí se hace exploración, modelo, aprendizaje automático, descriptiva y todos los que hace ahí. Pasa para el SINA, interpreta los datos, el especialista dice si está correcto o no, si no, retorna otra vez. Es un ciclo ahí, hasta generar el conocimiento final, ¿no? Aquí el conocimiento es dinero, ¿no? Aquí, empresa. Generalmente eso es lo que se hace o se estila hacer, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando. Entonces la idea es transformación de los datos. Observen los datos que se capturan, ¿ya? Datos de diversos tipos. Flujos, hechos, recopilados, representa datos en bruto, lo que sea. Conjunto de datos, diversos formatos. Ahora, esos datos deben pasar por una transformación para convertirse en información. Información otra vez ya limpios, bonitos, que se puede procesar. Ese conjunto de datos, por lo general, yo ya encuentro en los libros la mayoría de los datos como información. Se refiere, esos datos ya están en tablas, ya están en un Excel, ¿no? Ahí ya es información. Pero todavía falta otro dato de procesar esos datos que están en Excel para llegar a conocimiento, para llegar a ser un conocimiento, ¿no? Entonces, por lo general es eso. Los datos brutos son simple y llanamente datos. Esos datos tienen que ser transformados. Los estadísticos saben muy bien, sacan medio, desvía, moda y todas esas cosas para convertirse en información. La información a través del tiempo se va a convertir en conocimiento y ese conocimiento también tiene que ser procesado, otra vez demora, no es un día para el otro, y para convertirse en una sabiduría. Es lo mismo que se hace, por ejemplo, en la vida humana. Los niños, hasta, qué sé yo, hasta la edad de 10, 12, 15 años, solamente reciben datos. Vamos a llegar al análisis predictivo ahí, ¿ya? Entonces, el joven que va a la universidad hasta los 17, 18, 21 años, él solamente recibe datos. Todavía no procesa datos. A partir de los 40, 30, hasta los 50, él ya, esos datos ya lo transformó en información, ¿no? A partir de los 50 y pocos, ya va hasta los 60, 70, él ya tiene conocimiento. A partir de los 70 para arriba, ya es sabiduría. Entonces, por eso todo el mundo dice, anda, pregunta al abuelito, que él sabe. ¿Yo? Entonces, el abuelito ya
él tiene sabiduría por el tiempo que ha procesado sus datos. De igual forma es esto, ¿no? Haciendo un paralelo. Muy bien. Entonces son los pasos que hay que transformar los datos. Ahora, esa transformación es importantísima, o por lo menos tener una idea bien clara cómo se hace esos datos para poder identificar las oportunidades. Observen. Sí, diga ahí, alguien levantó ahí la mano, por favor, a ver. Entonces, en este mundo de datos, tenemos que identificar. Todo el mundo tiene datos por ahí, en todo lugar. Diga, Andrea. Saludos, Máster. Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan importante sería la limpieza de los datos en la toma de decisión? Fundamental, es importantísima. Eso está en la parte de preparación de los datos. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, vamos a decir allá. Ya la limpieza de los datos, exactamente es lo que estamos llegando ahí a trabajar. ¿Ya? Andrea, gracias. Entonces, identificación de las oportunidades. Cuando hay datos por todo lugar, ¿qué hago con los datos? Digamos, ustedes tienen datos ahí. ¿Qué pueden hacer con los datos? Plantear algún proyecto. No sé, ustedes tienen datos ahí. Datos, los que son profesores, datos de los alumnos, ¿no? Y datos de la misma colectividad, datos de ambientes atmosféricos, qué sé, un conjunto de datos ahí. O sea, porque ya existen. Están siendo capturados. ¿Qué hago con eso? Entonces la idea es identificar las oportunidades que hay para trabajar con datos, porque en el fondo si hace una aplicación pequeña, simple, el objetivo es en el fondo ganar dinero con eso, o el profesor que requiere hacer publicaciones, escribir un libro, ¿no? Y subir de categoría, digamos, hacer una maestría, un doctorado, un postdoctorado y subir ahí, ¿no? Sí, diga, Marlon. Máster, inclusive con los datos, como en este caso nosotros estamos en formación universitaria, lo que se puede hacer es también preparar o elaborar programas incluso para ayuda a la comunidad en el sentido de varios temas, ¿no? En temas de salud, en temas de educación, en distintos temas, ¿no? Entonces, con la recopilación de datos, lo que podemos hacer, repito, es elaborar programas, comunicarlos a las instituciones pertinentes y colaborar en cierto modo con el beneficio para la comunidad. Exactamente, eso ahí lo que le estoy diciendo. Entonces existe, hay que identificar las oportunidades para hacer. Les cuento ahí, las aplicaciones prácticas les iba a contar eso ahí. Entonces, por ejemplo, mira, aquí yo ya trabajé en un proyecto que se trata de dar ayuda a las personas mayores de 55 a 65, 70 años, digamos, porque la mayoría de ellos tiene problemas de que, por ejemplo, de problemas de salud, fiebre alta, tiene problemas de conmociones, ya no se puede locomover, a veces tiene presión alta y unas cosas de eso. Entonces nosotros trabajamos, por ejemplo, a través de un reloj que lleva en la pulsera. Ese reloj es una interfase que ha mandado a hacer, que captura los datos al celular y el celular lo manda a un aplicativo de la nube de la Amazon, y esa avisa al servicio de salud, porque cada uno de las personas que tiene ahí, digamos, tiene seguro, para que lo pueda mandar automáticamente la ambulancia para recogerlo, porque de repente se desmayó, subió mucho la presión y se desmayó, se cae, te hace eso. Entonces, esas son cosas que se puede hacer, ¿no? Bastante bien. Entonces, la idea es identificar ese tipo de oportunidades para mitigar riesgos, en ese caso para las personas mayores, se puede hacer ese tipo, o hacer aplicativos de venta. Incluso aquí, por ejemplo, observen cómo se hace aquí. Aquí hay personas que cocinan, digamos, una mamá cocina muy bien, perfecto la comida, pero hay un fin de semana que hizo bastante comida por platos, vamos a supor que hizo unos 10 platos, y sus hijos no llegaron a comer, solamente llegaron 2, entonces quedó con 8 platos. ¿Qué hace? Bueno, la oportunidad está ahí, entonces ¿qué hace? A través ya hizo su aplicativo tipo WhatsApp, le dice, oye, tengo, qué sé, un plato X, excelente. Y todo el mundo que quiere va y lo compra, rapidito le pide, va y va.
tipo delivery, va y lo entrega rapidito. Y vendió y ganó su dinero. Es una oportunidad que tiene. Y algunos de esos ya lo convirtieron en negocio. ¿Entendió? Ya van a la señora que cocina bien o tiene buen sazón. Ya le dice, señora, le hacemos su aplicativo. Le cobro 50 centavos por cada transacción. La señora que vende quiere expandir su negocio, lo compra el aplicativo y ahí. Claro, que tiene otras aplicaciones grandes ya, ¿no?, que hacen delivery, pero esos son locales, rapidito ahí, ¿no? Y la da para ganar su dinerito ahí, ¿no? Esas son oportunidades que aparecen. Y la idea de todas esas cosas es optimizar los recursos que tienen, ¿no? Porque, diga Brenda. Máster, no sé si yo estaré en lo correcto de lo que voy a decir, pero quizás podría ser un ejemplo también la nueva plataforma que ahora está, bueno, acá en Ecuador, súper que en tendencia, que sería lo que es Temu, que nosotros cogemos, abrimos la aplicación y pedimos y mire que desde China prácticamente y lo traen ya acá a Ecuador. Creo yo que sería un ejemplo bastante bueno. Sí, sí, exactamente, eso es lo que refiero. Entonces, si ustedes ven una deficiencia que tienen ahí, ustedes pueden crear un tipo de esa aplicación, ¿no? Eso inicialmente era local, ahora ya está a nivel comercial de fuera. Ustedes piden aquí, vienen los elementos de China, lo pueden comprar, ¿no? Ahora ese depende de lo que el país quiera también, ¿no? Entonces continuamos ahí, optimización recursos. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces vamos a llegar otra vez a los datos, yendo a los datos, siempre a los datos. Los datos son de diversos tipos. Aquí vamos a traer los datos de tipo cualitativo, categórico y cuantitativo, numérico. Esos ya se clasifican ahí como nominal, ordinal, discreto y continuo, la teoría de siempre, ¿no? Eso ahí solamente para tener una idea. Entonces aquí aparecen los otros tipos de datos que tenemos aquí. Los tipos de datos digitales. Eso es lo que estamos produciendo. Los datos digitales. Observen que esos datos digitales, nosotros por la forma que conocemos o los computadores que ha tenido inicialmente, solamente hemos estado usando los datos estructurados. Esto es aquí. Eso es lo que estamos usando, porque esos datos pueden ser guardados en el celular, guardados en una base de datos, y eso es lo que tienen los sistemas, digamos, del gobierno. Y los otros. ¿Entendió? Porque todo el mundo que navega, diga Jordi. ¿Qué tal, Máster? Muy buenas tardes. Los otros datos serían los físicos, digamos como las encuestas o también los censos, así. Esos también suelen ser datos, ¿no? Que también van a Sí, ser sí. subidos al sistema. Sí, efectivamente. Entonces, exactamente, Jordi. Entonces, los datos estructurados, como tú dices, formularios, ya son hechos. Buenas, 137 tengo yo. Entonces tenemos aquí los datos estructurados. Sí, perfecto. Ya, gracias. Jessica, por favor, apague su... gracias. Entonces, observen, lo que tenemos es en el mercado datos estructurados. Son aquellos que ya son guardados, que ya conocemos. Pero la vida real actual no es así. Tenemos datos semiestructurados, datos casi estructurados y datos no estructurados. Porque quien navega o tiene su TikTok, tiene su WhatsApp, tiene su YouTube y tiene su Facebook. Los datos son texto, es video, ¿no? Ahí. ¿Y cómo trabajo? El sistema o la base de datos lo captura todo eso, lo captura el video, lo captura el son, lo captura el texto y la mezcla de ellos. ¿Entendió? Y todavía no hay, eso lo guarda todo. Entonces el video, por ejemplo, el video que guarda todo. ¿Qué guarda? Guarda imagen, guarda texto, guarda sonido, ¿no? Observen, y no hay todavía, digamos, modelos para que capturen eso.
Entonces esa es una información no estructurada que viene a romper todo lo que nosotros conocíamos para poder construir nuevas aplicaciones. De ahí aparece, muy bien, todo el mundo que conoce su base de datos, SQL, MySQL, entonces ellos ya no comportan ese tipo de información. Y aparecen ya los otros tipos de base de datos llamados los no SQL, significa datos no estructurados, que él sí ya te puede guardar imagen, son, texto, todos a la misma vez. Porque eso es lo que el mercado tiene, ¿no? El mercado tiene información no estructurada. Igual que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos información no estructurada porque hablamos, escribimos, visualizamos. Entonces, tipo de 3 por lo menos, sonido. Y la base de datos generalmente era solo texto, números. ¿Okay? Era letras, palabras, números de diversos tipos, y los booleanos y nada más, y el resto. Todo quedaba fuera, ¿no? Estamos descartando todavía mucha información y todavía descartamos de la información que tenemos, solamente utilizamos bastante poca, digamos un 15 o 20%, el resto lo dejamos fuera, que todavía no tenemos tecnología para procesar eso. Puede haber que exista modelos hechos que trabajan muy bien. Para ese modelo, para convertirse en tecnología, ese modelo tiene que ser procesado, tiene que adaptarse, verificar, y después ya llega a ser aplicado. Y no hay. Entonces, tenemos datos estructurados. Sí, diga, Damaris. Aló. Entonces, tenemos datos estructurados, datos semiestructurados. Sí, Nicolás. A pesar de que puede estar fuera de contexto el comentario que voy a hacer, redes como Instagram, como TikTok y como Facebook nos cogen como datos no estructurados. Y al final del ejercicio, con toda la información que nosotros usualmente vemos, nos transforman como una data estructurada. Sería así. Porque Sí, nos dan todo lo que nosotros queremos ver, o por lo general lo que nosotros realmente requerimos o tratamos de buscar en esas aplicaciones. Sí, exactamente eso. ¿Entendió qué sucede? Eso se le... Diga Valentina, antes de pasar. Valentina, levanta la mano, a ver. ¿Aló, Valentina? Muy bien, entonces continuamos. Entonces observen que la mayoría de información descartamos todavía. Ya hay las aplicaciones que dice Facebook, ya ellos trabajan prácticamente con la nube, entonces ellos están aprovechando todo eso. ¿Cómo se hace eso? Digamos, lo que su colega dice, nos informaron, nos dan. Eso se le llama marketing digital. Por ejemplo, yo busco, voy y entro a cualquier aplicación, a la internet, y procuro por un producto. Y de ahí que te dice, ¿capturo tus datos o no? ¿Me permites o no? Sí, muy bien. Entonces ellos capturan tu email o tus datos del IP. Y si tú entras a buscar un tipo de información, no lo encontraste, o a comprar una tienda, después de 2, 3 minutos comienzan a llegarte ofertas de ese mismo producto o de productos similares para que tú compres, ¿no? Ese ya tiene por atrás algún algoritmo de aprendizaje de máquina, o que la mayoría le llama inteligencia artificial. Diga, Valentina. Aló, creo que levantó la mano nada más. Muy bien, entonces vamos a continuar con esos datos. Observen entonces que los datos no estructurados, estamos, digamos, nadando en esos datos. Y hay que trabajar con ellos. Muy bien, esos datos nos dan la oportunidad que aparezcan nuevas carreras, nuevas oportunidades de gente que necesita el mercado, ¿no? Se le llama a los data ops o ingenieros de datos. Con ese dato, el ingeniero de datos debe trabajar con ideas de ingeniería de datos, integración de datos, calidad de datos y datos, seguridad de datos o privacidad de datos, ¿no? Entonces son nuevas tendencias que aparecen en el mercado y que deben aparecer, y deben las universidades, el país, depende de la política, deben implementar esas carreras, ¿no? Para satisfacer
al mercado. En todo lugar hay de esos queriendo esos profesionales. Muy bien. Entonces, ahí aparece la idea de que, primero, como ya quiero una carrera, vamos a retornar a la recolección de datos que alguien faló por ahí. Entonces, ¿cuáles son las prácticas? Diga, Anthony. ¿Cómo está, Master? Buen día. Usted habló sobre la recolección de datos, pero ¿cómo se podía proteger la privacidad y la seguridad en el proceso, pues, de la recopilación y el análisis? Muy bien, entonces mira, ¿cómo se hace eso? O por lo menos, ¿cómo se hace aquí? ¿No? Yo recorpeo. Vamos a suponer un caso bien, lo que comúnmente se hace, yo creo un formulario y voy a trabajar con datos de personas. Entonces existe a nivel del país, aquí, ahí no sé cómo es, debe tener alguna ley de protección de los datos. Aquí existe la recolección de datos, puede ser por una empresa, un particular o por un estudiante universitario. Si fuera dentro del contexto universitario, existe un comité de ética que presentas el proyecto diciendo cómo vas a recolectar esos datos, en qué lo vas a usar y qué vas a hacer después con esos datos. Entonces, la universidad a través del comité de ética evalúa ese proyecto y te dice que sí. Entonces, cuando terminas todo el proyecto, le hace saber a través de un informe qué vas a hacer con esos datos, ¿no? Y verifica que los datos que fueron capturados, como te digo, la primera forma, si fuera datos de personas, anonimizar, o sea, saca el DNI, le saca todas las características de esa persona para que no pueda ser identificado, y eso tiene que estar escrito ligeramente, incluso para las publicaciones que tú quieras hacer, te dice, bajo determinadas normas, ha hecho esto, con permiso tal, con ley tal, me permitieron saber eso ahí. Si no, no te lo procesa y no te acepta las publicaciones sin esos permisos, ¿no? No te lo acepta. Sí, diga, Brenda. Máster, antes, bueno, ya veo que va acabando ya el tiempo, pero esta pregunta sí quería hacérsela. No sé si usted haya escuchado aquí en Ecuador que últimamente, en los últimos meses, hubo bastante auge en lo que es el WorldCoin, que escanean el iris del ojo. ¿Cómo qué datos podrían sacar esta empresa obteniendo escaneando el iris del ojo? De acuerdo a su experiencia, quizás una opinión personal. Mira, yo he trabajado un poco con reconocimiento de visión computacional. Entonces, la visión, si tú vas a hacer un escaneo del iris del ojo, es cuestión de privacidad de los datos, ¿no? Generalmente se le utiliza o se le implementa para que las grandes empresas utilicen como cuestión de seguridad, ¿no? Igual que la huella digital. Entonces, algunas empresas lo están comprando, lo están vendiendo, esa aplicación que inicialmente capturan esos datos solamente para entrenar, para calificar el sistema, ¿no? Después ya lo adaptan a la empresa que compra esa tecnología, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Nada. Entonces vamos a la recolección de datos. Entonces se dice en la recolección de datos, ¿qué tipos de datos son? Primarios, secundarios, y después se pasa a los métodos de recolección, encuesta, entrevista, observaciones. Entonces, estos datos, como dice, tienen que pasar, datos personas, tienen que pasar por, o haber un ente que verifica o controla esos datos, para evitar lo que su colega dijo anteriormente, los datos, hay que tener cuidado con los datos son catastróficos, puede llegar a quebrar un país si hace o hacer caer algunas instituciones. Si fuera una institución bancaria, te lo pueden quebrar a esa institución con esos datos. Entonces pasa a las leyes, debe tener algunas leyes. Aquí se tiene ley de protección de los datos, la ley de contrabancos, de uso, dependiendo qué tipo va a ser, es de uso particular. Entonces la empresa responsable tiene ya determinados parámetros para usar esos datos. La universidad, estudiante universitario pasa por eso. Si no hay nadie, digamos, no es estudiante universitario, es una persona normal, él pide al Estado, el Estado ya tiene una plataforma que se llama la plataforma, aquí le llama la plataforma azul, entonces introduce todo el proyecto que está escrito ahí
y ellos lo van a verificar, los que trabajan ahí en la plataforma del Estado ya verifican y le dan permiso, sí o no, y ahí. Ya en la parte de investigación, aquí es otra cosa, ¿ya? Porque la investigación con los datos, una vez que tú capturas, ya hiciste un trabajo bastante fuerte. Entonces, después de la investigación, la idea es, ¿qué vas a hacer con los datos después de la investigación? ¿Quién es el dueño? ¿Quién te pagó la subvención? ¿El investigador se queda con los datos o la institución donde trabajaste? Digamos que tiene John ahí en su universidad. Él gana un proyecto a trabajar con los datos. El trabajo que tiene para capturar, ¿no? Preprocesar los datos, limpiar los datos, todo eso es ahí. Muy bien, trabajó, terminó el proyecto y cuando terminó y dice, bueno, ¿y ahora? Los datos, ¿lo dejo con quién? ¿Lo almaceno, lo guardo dónde? ¿No? Aquí ya se tiene otra idea de que eso se llama, cada subvención que viene, que trabaja con datos, se le dice un plan de gestión de datos. Ese plan de gestión de datos, todas las empresas o instituciones que dan subvención te piden ese plan de gestión de datos, porque ellos quieren saber qué vas a hacer con los datos, porque en realidad el dinero no está en el proyecto, está en los datos, ¿no? Dado que el mercado ahora consume datos, vende datos, compra datos, entonces la construcción, la metodología de construcción de un conjunto de datos particulares o cualquiera que sea, es pasible de publicar y el conjunto de datos, el dataset que se crea, esa hoja Excel con los datos, usted lo puede vender. ¿Entendió? Entonces, para el sistema universitario, para la investigación, ese trabajo de captura de datos, transformación de datos, limpieza de datos, ahí y modelar, hacer el producto final, solamente quedan los datos, y esos datos dan lugar a ¿qué? A publicaciones de artículos, a escrita de libros, a creación de patentes y una serie de bondades que para el investigador, el profesor, es interesante. Hable, Manuel, diga. Muchísimas gracias, Máster. Ya tenía solo una inquietud. Mire, si consideramos que es un tema más que todo muy importante en manejo de datos, una conferencia muy buena. Yo solamente quería hacer una conjetura, una inquietud que tengo. Mire, hace un momentito pasamos datos estructurados y no estructurados. Si consideramos que los datos son todo tipo de información que uno se nutre o se alimenta para el desarrollo de cualquier actividad, cuando nosotros hacemos el proceso eleccionario o selección presidencial, lo que sea, o convoca el tribunal, esos datos, ¿cómo son considerados, como datos estructurados o datos no estructurados? Porque son datos, información que uno se recoge, se va y se procesa. Máster, por favor, tan gentil. Exactamente, mira, ese es otro de los problemas que se tiene, ¿no? Vamos a ver, tú hablaste de la hora de la selección. Esos son la información que aparece, son datos no estructurados, pero ahí va a depender, digamos, en ese caso, la tecnología que tenga el país para procesar esos datos no estructurados. Porque, ¿qué sucede? La mayoría que va a haber gasto de capturar esos datos no estructurados y convertirlos en estructurados. Entonces ahí existe un trabajo bastante pesado de capturar de un video, por ejemplo, el sonido para un lugar, el texto para otro lugar y el video para otro lugar. O sea, en tres partes. Entonces, ahí se necesita ya algunas políticas de Estado para que desenvuelvan ese tipo de procesos. Si no, hacerlo con conocimientos simples, tiene que separar en texto, en video y sonido para procesar, después procesar independientemente uno de otro, ¿no? Es lo que se hace en una de las aplicaciones grandes que sea. Muchísimas gracias, le agradezco bastante, muy gentil. Nada. Muy bien. Doctor, muy amable por toda esta participación. Y gracias a los señores estudiantes también.
Mucha actividad ha tenido este webinar. Sí, qué bien. Sí, qué bien. Diga, John, ¿continuamos o terminamos por ahí? Como guste, doctor, si ya terminó su parte, yo solo resta Todavía aquí agradecerle. falta 10 minutitos y termino. Ya, perfecto. Ok. Entonces vamos a seguir. Entonces los datos. Entonces la recolección de datos, vamos a colectar registros administrativos, big data, garantía, calidad de los datos. Entonces para eso tenemos que hacer preprocesamiento, validez, confiabilidad, precisión, completitud, coherencia de los datos. Entonces ahí tienen que trabajar pesado los matemáticos, los estadísticos y los ingenieros trabajando ahí, ¿no? Prácticas específicas, planificación, diseño de instrumentos, muestreo, recolección. O sea, es un trabajo prácticamente braçal cuando no hay, ¿no? O porque nosotros vamos a producir esos datos, ¿entendió? Ahora, es diferente si yo ya tengo el dataset que ya me dan de una empresa que capturó, ¿no? Entonces, esas prácticas específicas, digamos, entra ¿por qué? Por limpieza y procesamiento. Es una de las etapas más pesadas y complicadas, ¿no? Y después el análisis de los datos. Y ahí aparece una parte interesante de lo que se llama ética, ¿ya? Ética en el trabajo de los datos. Significa porque yo tengo datos de todos los tipos y de las diversas formas. Ahora, llevarlo con objetivos de ayuda, de bien, que no se tiene. Porque, ¿qué sucede? Incluso en las publicaciones, orienta los datos para que salgan determinados resultados. Eso es no ético. Y se está luchando contra eso, ¿no? Contra ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un dataset de la vida real. ¿Qué sucede? Que estoy hablando de base de datos grandes, big data, ¿entendió? De los chiquitos no, eso se lo hace a mano. ¿Cómo se visualiza, por ejemplo, visualización de datos faltantes? Observen todo lo que tiene en naranja, son lugares que falta datos, o en algunos lugares tienen poquitos datos por aquí. Por ejemplo, aquí tiene datos, por aquí casi todo, y aquí prácticamente todos los datos faltan. Entonces, tengo que ser capaz de analizar, tener herramientas de visualización o lo que se llama análisis exploratorio de datos, lo que es una visualización rápida de los datos para poder trabajar, ¿no? Para tener una idea de qué tipo de datos tengo, ¿no? Estos son datos del COVID, por ejemplo, que trabajé un tiempo, ¿no? Se tiene ahí, se puede visualizar un corte bien simplecito, ¿ya? Falta de datos. Muy bien, porque la idea es llegar a una parte de esto. Observen, este es ya la pre y este es el después. Ya tiene datos que faltan, aquí ya faltan datos, no sé, dependiendo lo que tenga. Por ejemplo, tengo falta de datos. Todo lo que es negro aquí ya está lleno de datos. Las líneas blanquitas que aparecen aquí, eso es falta de datos. Por ejemplo, aquí falta de datos, aquí falta de datos. Aquí prácticamente faltan muchos. Aquí también. Entonces, en esa falta de datos, yo tengo que buscar profesionales. ¿Quién es el profesional adecuado para trabajar con datos? Llene a través, utilizando media, desvío, moda, o digamos, si fuera matemático, a través de interpolación de datos para capturar, para llenar esos datos, o los elimino. Entonces, diga Jefferson. ¿Aló, Jefferson? ¿No? Entonces, esos son los datos. Y observen que los datos no se pueden eliminar. Ya no me gustó ese dato, lo elimino. Puede ser que en los datos teóricos se haga eso, en datos numéricos se haga ese tipo de... Sí, diga. Y ahí me escucha más, disculpe, tengo problema con el audio. Por ejemplo, en su país, ¿cómo controlan el mercado negro de datos? Porque resulta que, por ejemplo, nos entregan una tarjeta de crédito y a los 5 minutos ya nos están llamando las empresas de seguro, las casas comerciales para... Entonces, eso es información que se filtra al paso. ¿Qué estrategias se podrían implementar o políticas para controlar el mercado negro de datos personales?
Bueno, aquí por lo general no sucede mucho eso, pero generalmente la policía está atrás de ellos, ¿no? Rápido, tiene sistemas informáticos aquí son más rápidos, ¿no? Tiene sistemas de monitoramiento, la Policía Federal, más rápido que eso, actúa más rápido, ¿no? Entonces está mejor equipada para hacer ese tipo de casos. Tiene otros que van atrás rápidamente, ¿no? Pero eso ya es política de Estado, ¿no? Contra esas cosas. Muy bien. Entonces ahí se trabaja esto ahí. Entonces viene la interpretación de los datos otra vez. Muy bien, tengo los datos, ya trabajé con los datos y ahora tengo que interpretarlos. Ahí que aparece interpretación de datos, modelos predictivos, ejemplos prácticos, por ejemplo. Modelos predictivos creando modelos que anticipen el futuro. Significa que en esos modelos de datos, después de todo el trabajo pesado, le voy a aplicar análisis o usando aprendizaje automático, machine learning, ¿no? Incluso vamos a suponer casos que yo quiero saber cuál es el comportamiento de YouTube y de una determinada grupo. Ahí aparece la idea de análisis de sentimientos, que significa que yo voy a capturar todos los datos de esas personas, lo que hablan, y a través de procesamiento de lenguaje natural voy a determinar si esas personas están más tendenciosas para un lugar y para otro. Es lo que sucede en las elecciones, ¿no? Después captura todos los datos de qué, de Twitter, de Facebook, de TikTok y de YouTube con respecto a las elecciones. Analiza toda esa información, observen el grupo de diversos tipos de información no estructurada, tengo que convertirlo en información estructurada y después trabajar con eso, con los modelos. Lo que se hace inicialmente es análisis de sentimiento para determinar que están más a favor, rechazo de una determinada persona que la otra, ¿no? Entonces son análisis predictivos que se hacen. Observen que aquí aparece ya en ese tipo el análisis de procesamiento de lenguaje natural para analizar sobre los datos que se puede sacar, ¿no? Muy bien. Continuamos aquí a ver un rato. Entonces, un ejemplo práctico. Muy bien, que tengo los datos, capturo los datos, me sale, pero los datos son numéricos. Que digo, salen números. Entonces, yo como valido, digo, cuál de las variables que está entrando está teniendo mayor injerencia en la máquina de aprendizaje. Entonces, existe ahí, digamos, algunas herramientas visuales que te ayudan a verificar. Esto fue hecho para digamos, para el COVID. Entonces, por ejemplo, la variable que más daba, la primera variable, que era la mayor de todas para el COVID, detectar COVID, era la edad. ¿Cuándo que tiene? 0,29 de porcentaje en todas ellas. Que entonces, la primera característica para determinar COVID era la edad, porque a partir de la edad yo determinaba primera, segunda dosis, tercera dosis, cuánto es la dosis de cada uno de ellos para darlo, ¿no? Entonces, segundo, por ejemplo, disnea, que tiene problemas. Diabetes, por ejemplo. Aquí el tercero. Era sintomático. Observen que cada una de esas variables tenía injerencia. Entonces, de ahí les vuelvo a repetir. Cuando nosotros tenemos datos, eliminar los datos no es fácil. Hay que tener cuidado en qué contexto se están dando esos datos. En la parte médica, no se puede eliminar los datos o llenar, porque la mayoría llena con media, desvío, moda, y eso no se puede hacer, porque cada persona, digamos, si yo modifico uno de esos datos, como son datos de enfermedades preexistentes o existentes, el diagnóstico final va a ser catastrófico. Entonces ahí viene el problema. Nosotros encontramos problemas en medicina. ¿Cómo lleno? La mayoría le llama imputación de datos, la mayoría utiliza la media, como les voy a repetir, el desvío padrón, la moda, para llenar datos faltantes. Eso cuando son datos teóricos, datos numéricos, pero en la parte de salud, esa teoría no funciona. Entonces tiene que ser prácticamente uno con uno, o determinar algún tipo de patrón para poder hacer eso, ¿no? Entonces hay algunas digamos, de los problemas que encontramos. Muy bien, entonces vamos a la parte final, ya que lo que es visualización de los datos. La parte de visualización es la parte, digamos, donde ya usted muestra, después de todo el trabajo, los datos bonitos, en tablas, presente, PPT, y por lo general, eso es lo que va a querer
Quien contrata a usted lo que va a ver es la visualización de datos. El proceso que está por detrás, él no quiere ni saber. Te dice, presenta tu cuadro allá y dime qué hay, ventajas, desventajas, esas cosas. La empresa es lo que quiere, final. Entonces, para él tomar algunas decisiones. Entonces, visualización de datos es importantísima, es la parte donde ya hace el resumen y puede dar los resultados, ¿no? Otra área. Dos casos de estudio que yo trabajé ahí, casos reales, yo trabajé con el COVID, con fake news, análisis de sentimientos, sistemas de salud, que ya les explicaba ahí, un relojito, aplicación de vigilancia sanitaria, aplicativos de agricultura actualmente que trabajo y el marketing, ya yo no he trabajado con eso, más yo sé que se aplican eso de ahí, ¿no? Tiene aplicaciones prácticas, por lo menos bastantes, y el mercado tiene muchas de esas. Muy bien. Entonces, en la parte de conclusiones, los datos son importantes para la toma de decisiones. Es trabajoso, deben ser usados mejores prácticas, calidad, recolección, interpretación y visualización, ¿no? Eso se trabaja bastante bien en ciencia de datos y la idea por detrás de eso es que conozca bien de matemáticas o por lo menos de álgebra lineal, estadística y programación, ¿no? Los datos aportan beneficios estratégicos para las organizaciones dentro del país, obligatorios, ¿no? Sí, diga Madeleine. ¿Cómo está, Máster? Una consulta. Lo que es en el ámbito de medicina general, no se puede eliminar ningún tipo de datos, pero tal vez en otra carrera, digamos que yo esté haciendo una validación de datos, pero yo ingresé un mal dato y yo quiero eliminar y yo soy de la carrera de economía. ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? Sí, lo puede hacer, ¿no? Porque economía es otro tipo de datos, pero si en economía está analizando datos de enfermedades, usted tiene que tener cuidado, porque si elimina un dato ahí, que es a una determinada persona con enfermedades, puede variar, ¿no? El diagnóstico final. En ese caso, yo trabajé durante el COVID, en las personas durante el COVID mismo, ¿entendió? Que estábamos ahí, entonces necesitamos validar. Venía ahí con la edad, aparecía que también había problemas, ¿no? Aparecían las personas de 300 años, y ahí, ¿dónde está? No hay. Era dato errado. Entonces eso lo puedo eliminar. Sí, porque no hay una persona de 300 años. Lo máximo que nosotros conseguimos validar era que de 120 años. Entonces son datos denominados folieros que yo lo puedo eliminar sin ningún problema. Otros datos yo tengo que eliminarlo y después hacer un relatorio abajo que se eliminó por determinadas condiciones, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias, Máster. Nada. Entonces, dentro de las conclusiones, otra de las partes importantes que les voy a decir es la ética de uso de los datos. Es importantísimo eso, los datos. No hay que orientarlos para que nos dé una determinada, digamos, un determinado resultado. Los datos tienen que ser reales, digamos, en el sentido de la ética, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, después de esa ética, que cuando trabaja con inteligencia artificial se trabaja con ese tipo. Entonces, para esa charla que les di aquí, son libros que yo he usado, comunicación con datos, datos en la cabeza y ingeniería de características, por ejemplo, y selección de eso ahí, ¿no? Que he hecho esta pequeña charla para ustedes, introductoria, genérica para todos. ¿Ya? No sé si hubiera alguna otro tipo de pregunta, por favor. Y mis agradecimientos aquí a la universidad y al CNPq que paga mis salarios. Diga, Madeleine, ¿tiene todavía ahí? Si hubiera alguna otra pregunta. Aló, John, ¿está por ahí? Sí, estimado doctor, presente aquí. Estaba escuchando de tu parte. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por su tiempo y por responder tantas preguntas de los estudiantes. No, Espero la que hayamos estado a la altura. La idea, John, es eso mismo, o sea, responder a la mayoría. Bueno, realmente nosotros acá en Ecuador tenemos muchos problemas a nivel de la electricidad y por eso notará que muchos estudiantes se desconectan, se conectan. En mi caso mismo estoy con problemas de electricidad, pero estoy pendiente y muy agradecido de su tiempo. Creo que podemos cerrar el webinar y listo. Agradezco eternamente su participación. Nada, John, muchas gracias.
Señores estudiantes, muchas gracias por su participación. Amable máster. Muchas gracias, máster. Muchas gracias. Pasen bien. Ok, listo, pasen bien. Gracias a ustedes. Gracias, máster. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, máster. Muchas gracias a todos. Chao, nos vemos. Hasta otra oportunidad por ahí. Gracias, máster. Gracias. Muchas gracias. Gracias, máster. Gracias, máster. Gracias. Muchas gracias, máster. Gracias, máster. Gracias, estimados. Saludos.